Saludos amigos, bienvenidos a su canal www.eldiosdelosperros.com.mx. Sean bienvenidos a una nueva entrega de Leyendas del American Pitbull Terrier número 18. Esta vez con el señor Pepe Billetes y Andrés Telles. Quiero dar un agradecimiento muy especial al señor Piri por ayudarme a conseguir esto. Y pues sin más que decir, comencemos con la primera parte. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación cuando suba un nuevo video. Saludos. Saludos amigos, el día de hoy nos encontramos aquí con el señor Pepe Billetes, el señor Andrés Telles, el señor Piri, el señor Mariano, entre muchos más. Y bueno, estamos aquí para hacer esta entrevista. No, para los que conocimos de perros, la mamá del Fabián es Capa Bimba. Nada más humildemente la Bimba. La mamá de mi Fabián. Rumba, ¿no? Ajá. Nada más para la Bimba. Ajá, la Bimba. Fabián, una de las mejores perras reproductoras. Sí, con mucha clase. Bueno, eran perros de hace 40 años y pues, realmente todos eran finos. Pues el Capa sí es más o menos de 40 años, sí. 40, 45 años. Como 50 años. Sí, porque el Capa fue un perro que de una sola mordida mató al láser. Así, entraron, soltaron, agarró del pecho, jaló. Pero ¿quién era el dueño del Capa en ese tiempo? Fue El dueño del Capa en ese tiempo, de ahí de la Moderna, del señor Sánchez. Eugenio Sánchez, conocido como el arquitecto Sánchez. Sí, estaba aquí en la colonia Moderna, ahí en la calle de Sucre. Exacto, en Sucre 100, Sucre 100, y te daba sus pedigrís con figura. Bueno, yo empecé ahí, yo vendo billetes de lotería, pero dentro de lo que era mi venta de lotería, conocí a su hermano, al hermano del señor Eugenio Sánchez, del arquitecto, a Pepe Sánchez, que en la colonia Moderna vivía a un lado del mercado. Lo conocí porque le ofrecí billete y me dijo, no, bueno, dame 2 cachitos. Ya le doy 2 cachitos, pero veo a una perra Staffordshire, negra, fuerte, grande. A mí me llamaban la atención. Entonces que le digo, ay, ¿y esa perra? Es una Staffordshire, es de pelea, pero aquí no las peleamos. Ah, está bien, sí. Me fui, pero regresé al resultado del sorteo y le dije, señor Pepe, qué bueno que viniste para checar los billetes. Y le vuelvo a preguntar, dice, ¿te gustan los perros? Porque esa no la peleo. Pero mira, mi hermano vive aquí en Sucre 100, tiene su negocio en Sucre 100. Su negocio era de cosméticos, se llamaba Vanidad de Eugenio. El señor arquitecto Sánchez, Gabriel Rodríguez y el señor Jorge Díaz se dedicaban a lo mismo, a los cosméticos. Basándonos en eso, yo regresé, pero regresé a la casa al laboratorio del señor Eugenio Sánchez, y ahí estaban 2, 3 perreros. Entré y a la hora de oír hablar de perros, me quedo, guardo mis billetes y me quedo a oír la plática. Pero platicaban en ese entonces para mí como el niño, nada más que a mí me llamaban la atención.
platicaban cosas que hacían los Bull Terry. Pero ¿cómo llegó a Sánchez, un hermano de Odín el Capa? ¿Cómo llegó al arquitecto? Por medio del señor Morfín, Enrique Morfín. El señor Enrique Morfín, en la mayoría de muchas personas, tiene su lugar, porque muchos, gracias al señor Morfín, en aquel entonces tuvimos perros muy finos, como hijos de la Rumba, que era Tuficora, Marcelo, como hijos del Marcelo, Rumba. ¿sí? Que era Gorras Rumba. O sea, tuvimos perros muy finos por medio del señor Morfín. El señor Morfín se los vendía o se los pasaba, si tú quieres, al señor Eugenio Sánchez, al arquitecto Sánchez se los pasaba, y de ahí estaba la Coja, estaba el Capa, estaba la Pinta, estaba la Casca. ¿El Odín? No, el Odín no, el Odín era del señor Lara. La que dijimos, la que era Odín Chacha. La Viboroba. La Viboroba, que era Odín Chacha, o alguien me dijo lo contrario. Bueno, esa también la tenía el arquitecto Sánchez. Después, dentro de eso, me tocó la fortuna de ayudarle a cruzar al Capa con la Coja. Me tocó la fortuna de hacer Capa Pinta, de ayudarle a cruzar. Dentro de todo eso surgieron más, ¿cómo se le puede llamar? Más anécdotas, como el que amaneciera, cuando estaba en celo la Coja, amaneciera el Chato Chaparro en su recámara. ¿En serio? Porque era su recámara, bien enjaulada, y amanecía con ella. Después tenía uno la duda de quién era el papá, pero los perros salían finísimos. De ahí, de esas cruzas de Capa a Coja, salió el Piquetes. ¿Cuál es el otro que salió? El Gringo. El Gringo. El Gringo ganó 4 o 5, un perro amarillo. Ese era Capa. Capa Viboroba. Viboroba. También se hizo Capa Pinta. La Pinta era una perra atigrada que dicen que es la única que chingó a su madre. ¿Por qué? Perdónenme. ¿Por qué? Porque su hija que era la Pinta, le ganó a la Pinta 1. Le rompió las patas a su mamá. Esa es la anécdota de ellos. ¿La Pinta 2 era blanca con rojo? No, atigrada. ¿También? Tanto la Pinta como la Califa eran hermanas y atigradas. También el Urco. El Urco también, que era Capa Pinta, el Urco. El Urco era un macho de como 13 kilos, pero que abrió a los 5 años, ya con los colmillos mochos, pero unas rayas que daba. Pero después todos sus perros, fantásticos. ¿cómo llegaron? A manos del Ángel Hurtado a la granja de ahí de... Bueno, de la juventud, no de... Sí, perdón, de la Ramos Millán. ¿Dónde era el Mosco? Sí, la Ramos Millán, segunda sección. Tu servidor conoció al arquitecto, a Pepe Sánchez, y empezamos a tener contacto porque Ángel Hurtado traía un tolerado de los del campamento 2 de octubre, y yo le dije, oye Ángel, conocí al arquitecto Sánchez, que dicen que tiene perros. Sí, ya había oído hablar. ¿Ya fuiste con él? Le digo, ya he estado yendo a platicar con él y escucho sus fábulas y todo. Fábulas, es que me dejabas ir. Te lo juro. Salió. Pasa todo eso y lo llevo a Ángel Hurtado. Entonces entabla amistad también con Ángel Hurtado, y ya no iba yo nada más, sino ahora iba Ángel Hurtado y tu servidor. Pero de ahí nos salíamos a las 12, 11 y media, 1 de la mañana. Y obtuvieron los mejores perros que en esa época. En esa época obtuvimos lo mejor. Pero de la zona prácticamente de Oriente, pero eran casi puros Capas. Puro Capa. Capa, Capas Califa, Capa Viboroba, Coja. Capa Regina. Todo eso lo obtuvimos por medio de Capa Ira. Bueno, la Ira la llevó el arquitecto Sánchez, la llevó de 2 meses, se la vendió el señor Morfín a... ¿La Ira que era Rumba Bolas? La Ira era Marcelo, ¿qué?
gorras, Rumba, gorras. creo sí. Era la Irita. La Ira 1, chiquita de 2 meses. Fue la que perdió con Iturbide. No, Con la Morris. con la Morris de ándale, le dio un venazazo que salpicaba todo el ring. Esa fue la Ira. Esa la compró Salvador Estudiante en aquel entonces en 10,000 pesos. Me la ofreció a mí. El arquitecto. Pero yo le había comprado un perro de a 2,000 en aquel entonces. Eran 2,000 pesos. Pero a Salvador Estudiante se la ofreció y Salvador Estudiante, sí, ahí están los Y se 10,000. hizo compadre Salvador Estudiante tuyo. Bueno, a partir de ahí, de que se le compró Salvador a la Ira, tu servidor siguió en los perros, con el perro que me vendió en 2,000 pesos el arquitecto Sánchez. Pero yo le dije cuando se lo compré, señor, yo tenía 13, 14 años, le dije, si este perro se raja, ahí mismo lo regalo. Pero billetes te está costando 2,000 pesos, no me importa, yo quiero fino. Tenía yo la decisión de tener perros finos. Dice, bueno, hay como tú quieras. Lo hago, y el día que topé con Salvador Estudiante, con su perro el Jazz, un Yoko Diablo, ganador de 5 peleas. Iba empezando junto con mi perro que le había comprado al arquitecto. ¿Qué pasa? Lo topamos, pero como se veía más grande el mío, Salvador, no, si es que está más grande, y me hacía así, a ver qué te parecería tú y yo. Putz, Se taparon. nos topamos. Le digo al arquitecto, ¿sabe qué? Vamos a sacar los perros y nos vamos a billetitos, ¿de veras? Pero velo que está más grande. Sáquelo. Y agarra a mi perro y agarran al Jazz en el tapanco del arquitecto Sánchez, allí en su Crecien. Nomás entraba ya el segundo. Y agarré y a la hora que pues empiezan los trancazos, pum, 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 me tocó la fortuna nada más de darle un golpe, pero ese golpe, sangre. Y me agarra los brazos y me los hace para atrás y le digo, suelta, mi hijo de mí, no me dejes así. No me soltaba, Salvador también no era tonto. Agarró y me soltó y lo agarraron a él y me agarraron a mí. Dice, ya estuvo, ya, se acabó. Y ahí se acabó la pelea. Ahí empezó nuestra amistad, porque sacamos volvieron a meter a los perros, al Jazz y al Canon, y se siguieron peleando, pero el Canon al rayar se para. Y como había varios empresarios, unos 6, 7 empresarios, que les grito así en medio del ring, ¿pa? ¿Quién quiere este perro? Pues levantan la mano luego, ¿de veras lo regalas? Sí. Pepito, dame ese billetito, ¿se lo vas a regalar de verdad? Le digo, sí, pero te costó 2,000 pesos y ya está grande. No importa, yo quiero fino. Eso es lo primero. Después me vendió un Campanita Titán, una perra Campanita Titán. La Campanita jugó contra la Morena de Gabriel Rodríguez, que le ganó en 40 minutos la Morena a la Campanita del arquitecto Sánchez. La Campanita con un venazo en la axila, y cada que se apoyaba, que regresaba al suelo, salían los chisguetes hacia el ring. Aún así la dejó seguir peleando el arquitecto, hasta que todos consideraron que ya la levantara, y le dijeron, ya levanta el arquitecto. La levantó, perdió, ganó la Morena del señor Gabriel. Y de esa perra Campanita, a mí me había vendido una hembrita, otra igualita que ella, blanco con negro, Campanita Titán. Pero esa perra se me murió de moquillo. Y seguimos con las cruzas hasta que Ángel Hurtado le dice que de las cruzas que hubiesen, que él cuidaba a los perros, que él tenía una hacienda en la Ramos Millán, en la segunda sección había una ex hacienda abandonada, pero el dueño le dijo a Ángel Hurtado que se fuera a vivir ahí, que metiera a las personas que quisiera, pero que cuidaran en los 4 puntos donde estaba la... 50 años fue eso. Sí. No había más que la única, era una hacienda. Era una hacienda nada más, no había ni gente. Exacto. No había nadie más que la hacienda. Y tenía la hacienda como unos 50 perros.
50 perros fácil. Fácil. Ángel Hurtado tenía sus 50 perros. Y la mayoría finos. Sí, y cuando vio eso el arquitecto Sánchez, le regaló al Chato Chaparro, le regaló a la Catrina, le regaló al Urco, a la Califa. la Califa, que venía de lo mismo que la Pinta. Eran puros capa. Puro de capa. Capa Pinta, capa Califa. Eran consanguíneos, también luego hacían cruzas consanguíneas. Hijos de capa, y luego esos mismos capa, hijos de capa, les echaban la consanguinidad, capa Califa, capa... Pero salían perros muy finos, muy para adelante. Muy para adelante. Por eso me atrevo a decir que del capa no vi perros malos. O que dijeras, lo jugué o supe que lo jugó y se paró, no. Muy difícil. Tan solo estudiante, ¿cuántos jugó del capa? Del capa, cuando salió la cruza de la Ira capa, salió una famosa Irita. Ah, una chulada, yo tuve hijas de ahí, hijos de ahí, de la Irita. Esa fue Ira capa. Salió una camada que era la Mafalda de Alejandro Jiménez. Sí. La Ira mía, la asesina. Sí, es cierto. Entonces, ¿el lirón qué era? Ira capa, ¿no? No, el lirón ya fue más joven. El lirón era hijo de la Ira, de la que le levantaron el... Pero esa Ira era hija del Bronx, con la asesina. Salvador tenía la asesina y fue a Guadalajara. Sí, es cierto. Es de la perra que jugaron con la Coyota del con Piri, la Coyota que la lastimó mucho la perra del Piri, sí. Pero aún así lo fino fue fino y ganó. A pesar de que la Coyota era una gran perra combatiente, pero al hocico, puro hocico, no agarraba más que hocico. Entonces... Y luego otros que eran capa Ira, eran las dos Yukis, la Yuki ganadora de 5, otra Yuki ganadora de 2, el Satanás que jugó contra Gabriel. ¿El Satanás? Satanás. Sí. Otra chiquita, la Chumbita, el Perrucho. Sí. Ahí vas, síguele, compadre, échale. No, es que mucho bronce, Salvador sacó, se hizo mucho, cuando yo empecé con Salvador estudiante. Y lo acompañaba con el señor Enrique Morfín allá al Pirules y le facilitaba, pero le decía, oiga joven, llévese este perro, llévese esta perra, entrénelos. Desde una perra que se llamaba Leusebia, una tigrada meca. ¿Y Leusebia? Supuestamente es el récord, 3 horas 45, perdió contra el Enrique Magaña, contra la bruja. Y perraza, una descendencia, una golondrina como Doberman. Sí. Golondrina sí. Era. Perdió en 3 horas 45. Después le dio una que se llamaba la Lady. Y hace 40, 45 años ya como que... Sí. No, pero... le facilitaba a todos los perros el señor Enrique Morfín. Esa Lady era del capa, algo así. La Lady de ahí, de la que estás diciendo que le dio por segunda vez. Sí. Y pues ya Salvador se fue conectando con los... Salvador con Rodríguez siempre fue un clásico, Guadalajara, América. Muchos a lo mejor ahorita no toman en cuenta a Salvador, pero en lo personal fue de los más duros que siempre le jugamos a morir a Rodríguez. Sí nos ganaba muchas, también nos éramos... Yo le jugué a la Chispita. Éramos el rival a vencer siempre, definitivamente. Pero Gabriel tenía perros de chile y de dulce, finos y unos que no, y sobraba quien le prestara perros. Y de esos perros a ver más fino. Pero Salvador manejaba siempre o sea, tenía lo más selecto prácticamente también. Selecto porque él, animal que le gustara, como mordía, pues tenía acceso a ir por él o buscar una cruza. Salvador estudiante lo hacía. Salvador para mí era entrenador y jugador. Y aparte te hablaba y te lo sostenía. Decía, es que si hablas con esto, se sostiene con aquello. Y eso es lo que a mí me admiraba de mi compadre. Hace unos momentos, pues no sé, ¿no? También Salvador se hizo unos perros de José Antonio Gaona, del Tari. Bueno, o sea, el Tari le dio la cruza del Tari, se hizo se trajo una perra de Guadalajara, la China, que era ¿qué? Stompanato Mrs. Spike. Y de ahí empezó a hacer sublinas también, combinado
con capa. Sí, ya se combinó. Era fuerte como muchos, ¿no? O sea, el perrito que tengo aquí en la foto es de ahí, de la China. Es hijo de la China, pero finísimo. Un hermano de él lo fueron a jugar a Monterrey. Sí, el de Martino. Al de Martino. ¿Cuánto tiempo duró? Y hasta que no lo levantaron. ¿Cuánto tiempo duró? Uno, es que era muy inicio abajo. Y nos echaron un perro, uno se llamaba, muy hábil. Sí, era muy hábil. El que nos echaron en Monterrey era muy hábil. De Martino a todo iba, perdimos como 1:20. Pero era muy fino, era esa traía de la China. Ese, el que yo jugué 2 veces, era hermano de ese que se fue a Monterrey, que traía de la China. Ya cuando tuvo Tarik China, se hizo de más fino. El perro, el togo que le vendió a los Solís, el togo que era. Tarik China. Nada más. China que se trajo de Guadalajara y el Tarik de José Antonio Gaona. Sí. No, y José Antonio Gaona, de los perreros conocidos en aquel entonces, el matador de toros. Nieto, matador de toros, pero con animales muy finos, perros muy finos. Empezó Soca, José Antonio, José Antonio Gaona, ¿cómo se llama el barbón? El del Milagro, el del Ulises, Eugenio del Villar. Eugenio del Villar, que vivía allá en Paseos de Churubusco. Fueron los pioneros, ¿no? Prácticamente jugadores. Pues pioneros sí. Gabriel Rodríguez, Gutiérrez. Ya después, el licenciado Gutiérrez, también un gran jugador de perros, con mucho temperamento, mucho carácter. Legorreta, sí. Solís Cámara. Señor Legorreta, Solís Cámara, ¿quién más se nos va? ¿Quién se nos va? Por parte de Puebla, pues, el Santander Santander. Los Santander. Es que hay que ver también gente de Guadalajara, ¿no? Como Manuel Gómez del Bronx, que se hizo muy amigo Salvador de él y después ya iba directamente por el Bronx con una perra. Lo que a mí me atraía mucho de mi compadre era que él le gustaba algo y él iba. No esperaba que trajeran al animal o a ver en mala situación a las personas. No, y tenía el don de que le ofrecían su casa y respetaba su casa. Hay cosas muy hermosas que recuerdo de Salvador Estudiante y que les iba a comentar hace ratito, que estábamos platicando y que me decían, que le gritaba yo, Salvador, ayúdame. No, yo ahí les dije que les dedicaba esa pelea. Yo soy una persona así, no soy músico ni hipócrita. Simplemente les dije ahí, esta pelea va dedicada para Salvador Estudiante, mi compadre. Ya falleció y en paz descanse. Y cuando estaba peleando la perra, con la perra de Panchito, pues le decía yo, compadre, échame una mano. Pero así, y me llegó a captar Pancho, ¿sí? Pero yo sí lo decía bien, échame una mano. La perra muy dura de Pancho. Pero lo único que no sabían ellos, cómo mordía la mía. ¿Sí? Una perra que era de Alejandro Jiménez, Cara de Sol, y de tu servidor. La entrené yo, la solté yo. Advertencia. El contenido de este video fue hecho solo con fines informativos. Se recomienda la discreción del espectador. Advertencia. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. El contenido audiovisual del presente video es únicamente con fines informativos. Un documental periodístico en el cual jamás se promueve ningún tipo de actividad que pueda poner en riesgo la vida o el bienestar animal.